grabar. Ahí está, ¿verdad? Sí. Ahí está, muy bien. Ah, ok, ya estás grabando, muy bien. Ahí estoy grabando. Muy Vamos bien, pues aquí vamos a compartir escritorio. Ahorita comenzamos, nomás voy a intentar Ah, ok. compartir escritorio. Sí, ahí se ven tus WhatsApps. Sí, qué bárbaro. Ahí es donde tomé le envía a ahí está. Ahí sí, ya la estoy viendo. Ok, vamos a comenzar con ese ahorita que ya estén Ok, de acuerdo. el resto de participantes. Pero lo puse en varias presentaciones de PowerPoint, a ver hasta dónde puedo llegar. De acuerdo. Sí. Ok. Nos vamos seguidos, como tú veas. Sí, claro. Oh. Sí, si quieren comenzamos, pues yo por mí. De todas maneras, son ideas que se van ajustando y además está la grabación, ¿no? Para alguien que quiera. Ok, ok. Muy bien. Entonces, aquí se pone lento, pero vamos a ver si. Bien, puse ahí por desplazamiento de las profesiones intelectuales por la economía de la economía, en el sentido de que el análisis que se parte para encontrar, voy a decir así, el enfoque central de Bourdieu, tanto en la cuestión neoliberal como en la educación, es cuando él encuentra en uno de sus análisis, digamos así, en uno de sus estudios críticos, un giro en su eje de interpretación. Bien, entonces me refiero a la obra de Christian Laval, que se llama Foucault, Bourdieu y la cuestión neoliberal. Bien, primeramente podemos hacer un hacia atrás, digamos, de los razonamientos que llevan a ese tema central. Y el propósito que se encuentra cuando Bourdieu participa en los movimientos sociales en 95 y 96, que son, ahorita vamos a decir cuáles, pero serían frente a las crisis neoliberales, ¿no? Que ocurren ahí, que se conocen como efectos, ¿no? El efecto tequila, el efecto vodka, el efecto sake, y que moviliza, digamos, a algunos sectores, sobre todo de jóvenes, y que él acude y él es llamado y él participa en una serie de eventos que conforma, digamos, todo un discurso que permite a la vez influir sobre los activistas, los participantes directos en estas movilizaciones. Entonces, ahí se empieza a plantear como ideas centrales esta de vincular a los investigadores comprometidos con movimientos sociales. Y que pues, se tendrían que elaborar trabajos interdisciplinarios y que uno de los discursos más representativos recoge todas estas ideas y las participaciones de los dirigentes en ellas.
Entonces, se ubica o se define o se autodefine, digamos, todo este proceso, participación en un documento que se llama, bueno, en un libro, así que allá en Francia se puso como intervenciones y que en Argentina lo editan como pensar pensar pensamiento y acción. Y se plantea como una contradoxa a la modernización, ¿no? A la doxa de la modernización. Y está en esos documentos, digamos, ¿no? Los movimientos que están ahí, acá hay un error ahí, fundación, ahí está. ATAC, que era una asociación que comenzó en España, ¿no? Se proponía que se creara una tasa, digamos, a las transacciones, sobre todo a las especulativas de acciones y eso, y que se proponía como un fondo para desarrollos comunitarios y demás, que fue todo un movimiento ahí en España, pero también en Francia. Entonces, y también influyó en otros textos que ahí se recogieron, no solo este que señalo acá, sino otros más, y se establecía como el compromiso del sociólogo, ¿no? Entonces, estas intervenciones en el campo político fueron convirtiendo a Bourdieu en un activista político, en un arengador o en un participador directo y en un analista del momento, ¿no? De la actualidad, digamos, ¿no? Entonces, esta se identifica como un giro en su línea crítica, ¿no? Porque se había pensado que, aunque tiene un carácter interventor, siempre lo tuvo, sin embargo, pues no aparecía tanto en público, de manera presencial, voy a decirlo así. Entonces, la primera manifestación de este giro, digamos, en su línea crítica, aparece como reproche a la izquierda, ¿no? Que estaba, digamos, al frente o participando en los movimientos de los 90, ¿no? En el sentido de que no incluía una crítica a la modernización, identificándola como su inclusión del neoliberalismo, como el neoliberalismo influyendo directamente sobre él. Entendemos como el neoliberalismo, pues son aquellas ideas que comenzó a articular desde el grupo conformado por Hayek, Popper y George Soros, ¿no? Y que estaban influyendo sobre la ONU, sobre de la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y que estaban empujando, digamos, a esta economía que finalmente él va definiendo como economía de la economía. Entonces hace ese reproche, y ese reproche pues implica que los que tendrán que tomar la ruta de concebirlo como una amenaza, ¿no? Que no existía hasta ese momento y que iba mucho más en cuanto a las consecuencias, más a fondo, digamos, de toda en la sociedad, en diferentes sectores. Entonces, de esta manera, plantea que se tiene que la sociología articular a otras áreas de las ciencias sociales. Estas intervenciones se van a pensar como intervenciones intelectuales, ¿no? En el sentido de que las universidades o las instituciones de educación superior potencializan, digamos, el capital intelectual y que, por lo tanto, allí podría existir esa potencialidad y solo habrá que
volverla actuante con los movimientos sociales, dar esa conexión. Entonces, pero a la vez esto sería una autodefensa de la libre investigación, pensando que ese ataque, digamos, contra la libertad intelectual partía de unos pseudo intelectuales que así identificaba él a los economistas, eh, que tienen una forma mediatizada y están actuando también interviniendo en los medios. Esta identificación primeramente tendría que partir de identificar el campo de las construcciones formales. Si se ven claramente en el empleo, habrá que identificarles en otros campos, ¿no? Primeramente, esta identificación, si puede ser económica, en el campo económico, en el empleo, él participa mucho en los sindicatos, en reuniones con los líderes, en la asesoría de líderes y demás. Pues si se plantea como una inseguridad en el empleo, lo mismo es para en el campo laboral de las empresas como también de los profesores o los intelectuales, ¿no? La pérdida de autonomía en el obrar, tanto en las empresas como en las universidades, hace estas relaciones de similitud y entonces, por lo tanto, plantea pues que de la misma manera que se entiende, se asume en el campo intelectual como en el campo económico, ¿no? Y en el campo político, pues esta es a través de controles, ¿no? Y entonces aquí empieza a encontrar que no solamente serían espacios simbólicos, sino también intereses económicos, o empieza a haber esta mezcla que le va a ayudar a dar ese giro, digamos, en la interpretación. Así que esto configuraría un nuevo modo de intervención política, en el sentido de que la relación entre las ciencias sociales y los movimientos sociales tendrían que plantearse como una inflexión teórica, es decir, una intensidad de la producción teórica, de la investigación, con la actualidad, ¿no? Que está ofreciendo, digamos, los medios, los movimientos sociales. Entonces, no solo sería crítica del orden existente, sino también una alianza entre la intelectualidad amenazada y los colectivos de intelectuales críticos. Así como los movimientos sociales forman colectivos, se identifican como colectivos, de esa misma manera se plantea que los intelectuales tendrían que formar colectivos, que es la forma de movilización que están haciendo y que es propia, digamos, ya del siglo XXI, pero ahí ya estaba identificada como tal. Entonces, esta identificaría, digamos, el campo de la política como una contracorriente de la democracia, en el sentido de que las delegaciones, las representaciones, las formas de ejercer de la política hipotecan la democracia, que los efectos simbólicos en los medios de la democracia también involucionan, digamos, la democracia. Así que los científicos, los objetivos de identificación de esa democracia se van a comprender como modos de dominación en ese sentido, ¿no? Ahora, esto unificaría toda esta nueva línea de interpretación como una antiescolástica de las ciencias sociales. No solo la antiescolástica de la filosofía como la hacía en el Estado Noble, sino ahora que
sería contra la economía, contra esa democracia que se desvirtúa, y tendría que ser, por lo tanto, de todas las ciencias sociales, por los diferentes enfoques, contra el imperialismo de la filosofía, pero también con una crítica de la nobleza del Estado y de los movimientos en las ciencias sociales que, que, se, que se mueven, digamos, bajo esa órbita, ¿no? Entonces, de la dominación simbólica, dice que se amplía o se desplaza hacia la dominación económica, y que en las prácticas con categorías establecidas como son el crecimiento económico, el desempleo, la pobreza, planteados así como están desde el Estado, solo justifican el estado de cosas que está establecido. Entonces, para poder identificar el paso de esta de dominación simbólica a dominación económica, habrá que identificar la manera en la que al caer, digamos, en esas categorías preestablecidas, se forma parte, digamos, de este poder, y en todo caso, la crítica sobre eso es lo que vendría a formar la nueva manera de pensar las ciencias sociales. Entonces, y también entender esta alienación de la publicidad, ¿no? Como mercadotecnia, y que forma parte, él dice, de lo que estaba entendiendo como el fetichismo de la mercancía. Ahora, la política mediante la cultura y la cultura mediante la política conforma, digamos, había conformado a lo largo de la historia, digamos, de la modernidad, esta figura, digamos, del Estado noble, de la alta cultura. Sin embargo, este mismo modelo, tal como está planteado así, adquiere en el neoliberalismo, bajo una nueva configuración con el centro de la economía. Por lo que habrá que pensar que solo con la pluralidad de los campos, esta interdisciplina, que haga el estudio en todos los aspectos, digamos, de la sociedad, se podrá encontrar los nuevos lineamientos de la economía, que así empieza a definir el neoliberalismo, la economía de la economía. Es decir, mediante una fuerza de todos lados como tal, como se venía desarrollando, pero ahora bajo el enfoque de la economía, se podrá pensar el neoliberalismo que empieza a tomar forma, ¿no?, en la globalización. Entonces, de tal suerte que hacia el tema de la educación, esta economía de la economía produce el efecto de un declive, primeramente de las instituciones escolares autónomas. Él se queja mucho de ese paso de la importancia de la institución suya con las instituciones financiadas por empresas. De tal suerte que se empieza a plantearse los ejes centrales del impacto en la educación de esta economía de la economía, que después se va a concebir como el neoliberalismo. Entonces, esto lleva a la pérdida de autonomía de los intelectuales, la pérdida de autonomía, pero también a su vinculación a estrategias económicas y a el efecto que tiene el condicionamiento o las condiciones del rendimiento del capital intelectual, que está en manos de las universidades y que a su vez dependen de la economía. Entonces, le da la directriz, digamos, hacia
la globalización o hacia el neoliberalismo. Y esta identificación, digamos, de este problema, pues va a plantear la crítica o la nueva línea crítica, ¿no? que se está tratando de construir en ese momento en todas las ciencias sociales. Este declive abarca varios aspectos, ¿no? Tanto el declive respecto al valor del saber como estructura de la excelencia, que antes la excelencia solo abarcaba la cuestión, digamos, de la eficiencia terminal o el resultado en cuanto al empleo, de pronto empieza a tener otras significaciones. Y nuevo ampliación, digamos, del declive va a ser un cambio en la estructura de dominación, pero también del capital en el campo del poder. Señala que es algo mucho más amplio, se percibe de manera particular, pero sin embargo se amplía a todos los aspectos. Y que habrá que encontrar estos fundamentos sociales de la economía, en la mundialización de la ideología empresarial, como una utopía, dice él, ¿no? Que en realidad no tiene sustento ni filosófico, ni mucho menos teórico, y que influye sobre que influye o es una influencia de la burguesía sobre el poder financiero o sobre las directrices del capital y por lo tanto de la educación, y que por lo tanto provoca un desgarre del hábitus en el campo de la educación. Ya está hablando de la educación. Entonces, esta cuestión va a hacer que él plantee que lo que tenía como crítica, digamos, a la filosofía, se va a convertir en una crítica a la economía. Porque en la medida de la dominación que pasa de la filosofía a la economía, se plantea entonces hacer ese desplazamiento, ¿no? Entonces, de tal suerte que la dimensión simbólica es una dimensión económica, dice él, en el neoliberalismo, ¿no? Y que el campo de los bienes simbólicos van a convertirse en el campo de los bienes económicos. Entonces, este sería el primer. Luego en este otro, voy a tratar de observar directamente la aplicación de Christian Laval de los conceptos de Bourdieu en la educación superior. Entonces, primeramente, observa bajo estos conceptos, o esta nueva línea crítica, el advenimiento de una gran ola neoliberal en la educación, que se empieza a manifestar en la producción de servicios educativos, de esa manera concebida, con servicios educativos. Entonces, que se acrecenta el mercado, que está el imperio del rendimiento, que hay oferta educativa a individuos que se consideran electivos, por lo cual se dirige ciertos lineamientos de opción de carreras o de opción de programas de estudio. Entonces, lo cual se entiende como un suministro sin una lógica política determinada, como antes se tenía en el Estado, en la nobleza del Estado. Luego se empieza a asimilar, incluso por las instituciones públicas, la directriz que se establece en la educación privada, como una capitalización privada, es decir, como que las familias invierten en la educación de los hijos, se introduce, digamos, esa valoración de tal suerte que así asumen el que mi hijo se eduque o mi hijo estudie, no es en el sentido de que adquiera esa nobleza del Estado, sino más bien
que le van a invertir porque su hijo es como si fuera una empresa que va a dar frutos, digamos, y que esas competencias las juzgan como cosas indispensables. Entonces se asimila todo se asume como un bien de inversión, ¿no? O Oye, una un buena ruido inversión. ahí para que cierren los micrófonos. Sí, sí, ahí bien. Ahora, esto produce, digamos, en las instituciones una desregulación. Fue Reagan el primeramente que creó un departamento de educación. Bueno, lo elimina, dejando que las escuelas funcionen por su propia cuenta. Suprime el transporte escolar y de ahí se propone la mejora, el acceso y la calidad, pero dejándola libre de estos lineamientos del Estado. Entonces, esto va encaminando directamente a el neoliberalismo en la educación, con todas esas estrategias que se toman de la empresa privada, ¿no? Entonces, la escuela privada ofrece estímulos para dar soluciones neoliberales, una vez que empieza a desaparecer la intervención del Estado. Y ahí se van a ver cómo en el 83 aparecen por todo el mundo, por las influencias de estos Chicago Boys que habían creado en Chile, digamos, el modelo de Pinochet, y que allí se empiezan a hacer las primeras experimentaciones y se difunden en todo el mundo. Los créditos educativos, las inversiones en escuelas públicas, entonces, y criticar la unificación del sistema educativo. Entonces, este tipo particular de empresas, pues tiene su historia, ¿no? Sin embargo, en el neoliberalismo, pues son las empresas que se proponen dar recursos a las empresas. Ya se despeja esa idea como tal, solo a la empresa, más que a la sociedad o más que a... Entonces, ahí lo que Bourdieu consideraba que la economía oculta, digamos, en el arte, de pronto incluso ahí reconoce que hay cambio en ese sentido. Es decir, ya se manifiesta la economía en la formación de todo tipo de carreras, ¿no? Y ahí lo aplica, digamos, este concepto Cristian Laval. Entonces, se crea un discurso en donde se dice que el Estado estaba monopolizando la educación y que entonces la nueva educación, el neoliberalismo, se va por la elección libre. Es decir, cada quien elige lo que quiere, se acomoda donde quiere, y que hay una negativa, digamos, de la inversión estatal para que la elección repercuta, digamos, en las familias o en las personas. Ustedes ya conocen toda esa ideología que surge, que es una ideología económica, ¿no? Bien, esta anticentralización estatal, pues se traslada a ver a los sindicatos como un problema, ¿no? El problema del poder sindical. Entonces, ahí fue el ejemplo, pues en el caso chileno, como lo había comentado anteriormente, que según esta ideología, que es ideología económica, obstaculiza la innovación. Entonces, y es un obstáculo a la competencia, ¿no? Ahora, esta lleva a reformular
en el neoliberalismo la excelencia de la máxima oferta educativa, que es la educativa, la oferta privada, ¿no? Que, bueno, da todos esos conceptos que ya los conocemos, de innovación, productividad, satisfacción de la demanda y demás, ¿no? Todo enfocado hacia el empleo en las empresas, ¿no? Y ahí vienen los teóricos, digamos, de estos conceptos, ¿no? De la economía que se trasladan hacia la educación. Y tiene su, digamos, su impacto en la dimensión orgánica. No es el entorno social lo que va a definir esa dimensión orgánica. No es un espacio de infraestructura o diseño político, ahí me equivoqué, sino que pues va a marcar el individuo como el eje central y más bien la culpabilidad de ellos, la carga sobre ellos de el fenómeno educativo, ¿no? Entonces, claro, es una organización hacia el individuo. Entonces, basado en parámetros de liderazgo, ¿no? Es decir, una competencia entre los alumnos para que sean todos en un ámbito líderes, y si no, pues habrá que cambiar a donde esté ese control, digamos, ¿no? De parámetros progresivos, de constatación de las trayectorias y demás cuestiones, ¿no? Que se van implementando. Ahora, provoca un enfrentamiento contra educadores, en el sentido de que los educadores habían conformado una casta burocrática, según esta ideología económica, digamos, del neoliberalismo en la educación superior sobre todo, y que esta acusación del gremialismo pues está movida por esta promoción de la libre empresa que reclama que todo obstáculo a ella deba ser despejado, ¿no? Bien, voy a ver la otra, voy a pasarme a la otra, bien. Esta otra presentación que tengo aquí, a ver si puedo. ¿Qué? No. Está estorbando aquí el... aquí la voy a tomar así. Entonces, el poder de gestión empresarial en la escuela neoliberal. Primeramente tenemos aquí, a ver si puedo, tengo problemas aquí para poner la presentación. Bien, así la voy a correr. Entonces, el poder de la empresa lleva a los siguientes mecanismos dentro de la educación, ¿no? La nueva directriz, digamos, de la educación neoliberal. Según el análisis que hace Cristian Laval, a esto. Voy a tomar, aquí me voy a apoyar de unos apuntes a un lado para leer. Entonces, primeramente, pues, la modernización en la escuela se plantea como una búsqueda de eficacia, un control de los gastos, una masificación de los espacios educativos con el propósito modernizador económico del ahorro, ¿no? Entonces, contrata, bueno, tal como lo hacen el sector privado, ¿no? Entonces, a ver.
No me permite pasarla. Ahí está. Ahora, estos mecanismos que se establecen en forma de empresa, lo que provocan directamente es una exclusión en fracasos escolares. Es decir, por ejemplo, que se dé de baja, que deserta, que no aprueba, y que por la cuestión de hacer ahorros, digamos, ¿no? Son intolerables contra cosas suplementarias. Se empiezan a identificar actividades, espacios y demás suplementarios y empiezan a ser recortados, ¿no? Eh, y empieza a plantearse el modelo de ser como la mayoría para poder seguir ese lineamiento de gestión de empresa. De tal manera que empieza a haber una adaptación de medios económicos dentro de las empresas por este mismo lineamiento del pensamiento económico que se introduce en la educación. Entonces, en cuanto a que se reducen eh, los gastos públicos en todos los sectores, pues claro, también en la educación, que hay una administración racional de esos recursos y de que se seleccionan los medios, cosa que antes no era tan pensado en lo directo, digamos, este fenómeno. De ahí que la eficacia simbólica carece de ideales, ¿no? De esa mística, digamos, emancipatoria que significaba la lucha, que educándote vas a democratizarte o vas a buscar la liberación, la libertad, la autonomía, sino que en este caso lo que se busca es el premio del saber, que es el certificado. Tener el certificado como un medio de acceso laboral. Entonces, se reduce, digamos, toda a una función práctica que antes se pudo haber tenido, digamos, cuando el centro era la filosofía. Así que habrá una nueva presión que van a dictar los medios económicos. Y ese es un valor que penetra, digamos, en empresas, instituciones y en todas partes. Es decir, aquí se ve como que el neoliberalismo es una utopía que se incrusta, digamos, en la realidad y se hace parte de ella, ¿no? Entonces, estos efectos reductores de la evaluación y la eficacia eh, eh, impactan duramente, ¿no? Ya que se ponen como obligaciones, se establecen como indicaciones y eso da, digamos, de que los recursos se van a ir encauzando a las instituciones que vayan cumpliendo estos parámetros. Entonces, por otra parte, se pone a prueba en las instituciones educativas de su gestión empresarial. Prueba de eficacia, eh, correspondencia entre expectativas y resultados y todas esas cuestiones que van delineando, digamos, de lo que se hace en la empresa, que se haga en las instituciones educativas. Ahora, ¿qué es lo que se puede pensar como una reorientación post-neoliberal? ¿Cómo se podría dirigir, digamos, a una línea que atraviese, que vaya más allá del neoliberalismo? Bueno, sin disminución de costos financieros, tendrá que pensar, pero también evaluación de costos sociales. Por ejemplo, el fracaso escolar. Eh, es una cuestión que siempre se esconde, digamos, y se tendrá que tener primeramente, ¿no? Ahora también pensar en una evaluación histórica. Bien. Dimensiones de los saberes y de la eficacia.
Finalidad de la formación intelectual y ética. Una construcción social. Un juego, en juego un gasto público en peligro de despilfarro. Entonces se tendría que pensar en eso, es decir, no seguir este alineamiento de la eficacia por el ahorro, ¿no? Sino pensar en otros aspectos. Entonces, este culto, ¿cómo se tendría que pensar el culto de la innovación? Que primeramente que tiene el elemento de una referencia metafísica, como una normativa profesional, que tiene como propósito guerras económicas de burocracias. ¿Cómo se puede pensar el cautiverio de voluntades creativas? Se tiene que pensar en que esto se establece como para movilizar las mentalidades a los mercados, para someter las voluntades militantes, para el empobrecimiento de la izquierda política y pedagógica. Se tendría que pensar también, de una manera crítica, la modernización tecnológica, en el sentido del aumento de la productividad, en el sentido de que se pretende que sea un motor principal de las transformaciones, que es la única función social de la educación. Entonces, son las presentaciones centrales que darían y finalmente termino yo con esta, ¿no? Que es cómo se asume toda la crítica de Bourdieu en el análisis que hace Christian Laval y Pierre Dardot a la educación. Este es el título del libro principal de ellos, que sería La escuela no es una empresa, ataque neoliberal a la educación pública. Entonces, sigo sin poder poner la presentación ahí, me estorba esta, a ver si lo muevo para acá. Ya que vi el tiempo que tengo, digo, sí, puedo intentar. A ver hacia acá. Y a ver si no me estorba ahí. Ahora sí. Bien. Ahí está. Entonces, voy a también aquí a este otro para acá. Bien. En el inicio de este libro, vemos las reflexiones de esta manera. Este sería, digamos, el libro que estamos analizando, aunque los autores tienen otros libros más, como es esta, ¿no? La nueva razón del mundo, parece que es más central que este. Común, que es una propuesta, digamos, ya sobre intervención en los movimientos sociales del siglo XXI. Bien, tienen también otro, que es el que en la primera presentación traté de desarrollar las ideas centrales, este cambio en la línea crítica de Bourdieu, sobre todo, es más sobre él, aunque empieza también en el enfoque sobre la dominación que había comenzado Foucault, aunque él pues dijo desgraciadamente en el estructuralismo, pero es un ataque bastante radical, digamos, en el estructuralismo. Y la pesadilla que nunca acaba, donde reactualiza y reúne, digamos, casi todos los enfoques de los ensayos, ambos, ¿no? Y otros libros, ¿no? Que se han desarrollado con otros autores. Bien, vamos a este libro, ¿no? Primeramente, los efectos estratégicos habrá que pensarlos no solamente en lo que se refiere a la institución y al acto educativo, sino hay que pensar en todos los conceptos centrales
sobre la función educativa en la historia, ¿no? ¿Qué cambia en el neoliberalismo? En primer lugar, se va a pensar la educación como un servicio, como una autonomía relativa pues, en el sentido de que solo relativa autonomía del Estado, por ejemplo, ¿no? Que produce un efecto de estandarización y que la gestión es como empresa educativa, de resultados prácticos, de innovación, que hay una desvalorización en cuanto a que se reduce a una eficacia productiva, que se orienta a la inserción laboral, es decir, a la empleabilidad, así ahorita vamos a ver, que tiene la educación un valor económico. Esa es una cuestión también que se toma como directriz y que produce un efecto de desintegración, ya que hay un interés social en el mercado y el mercado, pues ya sabemos que va en contra de la democracia, por decir algo, ¿no? Y entonces lo social solo en el mercado. Pero en realidad es una dispersión al individuo, es decir, hay un proceso de individualización, es decir, que la educación se finca en la individualización. Y por lo tanto que se entiende esta individualización como su actividad educativa en términos de un consumo educativo. Y por lo tanto, como dije ahorita, de una inversión. Es decir, que se invierte en el alumno para que el alumno, como si fuera una empresa que se amplía, produzca más y dé beneficios. Bien, ¿cuál es la razón económica? La razón económica del neoliberalismo empieza en el concepto de Guthrie, que es el concepto de capital humano. Esta concepción es una concepción productivista y comercial. La competitividad del recurso humano o de los recursos humanos. Entonces, esa se introduce, digamos, en la educación. Entonces, la inteligencia adquiere valor en la educación como ese capital humano, ese capital es un recurso económico. La OSD, este concepto le aporta, digamos, al concepto económico de la educación como un programa de formación profesional, reformas, mercado para las empresas, lógica económica de costo y rendimiento, criterios de costo y rendimiento. Estos lineamientos son los que establece, y el libro blanco de la Comisión Económica Europea también lo plantea como un plan, ¿no? Así en esos términos, de igual manera. Ahora, si hiciéramos una breve historia del economicismo educativo, pues encontraríamos que había un interés primeramente corporativo de la iglesia, del Estado, de las empresas. En el Renacimiento aparece como ilustración, como posibilidad emancipatoria. El liberalismo igual, ¿no? Como un camino a la libertad. En el positivismo, pues como una cuestión de orden, de organización y de enfoque. En el utilitarismo, pues como una cuestión de guía, digamos, en cuanto a suprimir las partes que sean estorbosas del hombre a través del castigo y de hacerlo caminar por donde sea lo más adecuado. Posteriormente, en el Fordismo, las escuelas de masas que buscan la estabilidad económica, la ciudadanía, la responsabilidad, en fin, las maquilas, el ahorro de mano de obra, toda la educación se va orientando con este sentido economicista. Ahora, la calidad educativa. Primeramente vamos a plantear los elementos centrales de la calidad.
La calidad, pues, es un concepto desarrollado en cuanto a las características del producto elaborado, la cosa, la cosificación, digamos, como calidad, la calidad que cosifica. El uso el concepto de calidad en la educación, en el neoliberalismo, se debe a una estrategia competitiva entre empresas escolares. Se trata de buscar ventajas competitivas frente al mercado. Primero, la calidad se mide cuantitativamente por el logro de objetivos propuestos, después por un perfil de persona que logra objetivos, después por un perfil deseado, después de un control de trayectorias hacia el perfil deseado. Todas esas son ajustes que se van encontrando, pero finalmente bajo esta línea, ¿no?, de calidad educativa como uso en el mercado o uso en las empresas. Las acreditaciones. Las acreditaciones son alineadas y ajustadas en el neoliberalismo educativo. Si históricamente ha existido una relación directa entre diploma y empleo, la crisis, las reconversiones, ustedes saben, las relocalizaciones de empresas, las vuelven inestable, inciertas e inseguras. Incluso en lugar de empleo masivo, lo que tenemos hoy es desempleo masivo. Entonces esto lo vuelve contradictorio. Lo que aparece es la amenaza de despido, el cambio de giro de las empresas, la búsqueda de un nuevo empleo. Según los cálculos de Richard Sennett, que ya no son tan nuevos, digamos, ¿no?, una persona cambia 12 veces de empleo antes de alcanzar la antigüedad o la jubilatoria, o la edad jubilatoria, ¿no? Hasta 3 y 4. Entonces, profesiones, ¿no? La profesión legal. La profesión es un imaginario que se restringe al mercado, adecuación al mercado. Las familias invierten en la educación de sus hijos, un buen empleo, que no existe desempleo, solo falta de cualificación. Las empresas son consejeras de la educación, un grupo de empresarios da líneas sobre qué es lo que debe de enseñarse o qué es lo que deben de aprender o qué carreras ofrecerse. Esto se va ajustando, digamos, en el neoliberalismo. Ahora, el conocimiento es un factor de producción. La democracia de la cultura está cada vez más guiada por la eficacia económica. Los individuos se programan fines más allá del dinero y el beneficio. Así, lo que se necesita es una cultura rápida, económica, que cueste poco y permita generar mucho dinero. Es un lineamiento prácticamente económico como meta, digamos, educativa. Entonces, la verdadera tarea de la educación es conseguir la formación de hombres tan corrientes como sea posible. Entonces, así que la economía es entre menos conocimientos, más oportunidades. Entonces, el capital humano. Este concepto de capital humano hace pensar que los saberes son un factor de producción y de mercancía. El stock de saberes evaluables económicamente incorporados al individuo, que los contratistas admiten los saberes como fuentes de valor. Aquí me voy a estorbar aquí. Va a estar estorbando para leer estos últimos. Y que son bienestar personal, social y económico. Bien. Tengo aquí. Ahora, el porvenir en el presente. Gary Baker plantea que el bien privado que procura una renta en el individuo que lo posee. Entonces,
es algo que es el capital humano, ¿no? Entonces, es un recurso propio que intentará acrecentar a lo largo de la vida. Esa cuestión de aprender para toda la vida, ¿no? O sea, para estar aprendiendo durante todo el día. Es una profesión escogida, la electividad, ¿no? Aumenta su productividad, sus ganancias y sus ventajas sociales. Bien. Diversificación de fuentes financieras. La inversión del Estado en los individuos efectúan elecciones profesionales. El individuo elige. Ya vemos en nosotros ahí los pendones, tanto en la Universidad de Hermosillo, en la Uniquino, en todas partes, y en la universidad, elige, o sea, o electividad, se establecen esos lineamientos que han sido planteados por los ideólogos neoliberales. Entonces, las presiones presupuestales reclaman financiación privada. Las familias aceptan como un gasto proporcional, o sea, va a dar el Estado, va a dar la inversión privada y va a dar la familia. Tiene que aportar la familia. Son ideas que se van introduciendo en el neoliberalismo y que se han penetrado, digamos, como una ruta de decisiones dentro de las personas, de los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es el ideal educativo? La fuerza republicana era formar trabajadores, instruir ciudadanos y educar al hombre. El neoliberalismo promete que la empresa solucionará la crisis del centralismo burocrático y la masificación escolar. La empresa es el medio económico y el modelo social. Así que solo hay que instruir al hombre económico y preparar al consumidor. La preparación práctica del saber útil. Se requiere que el significado de la nueva función escolar sea inteligible y legítima. La frase central es que se siembra un aprendizaje a lo largo de la vida. Eficacia y rendimiento se resume en competencia. Entonces, el modelo de competencia. Discusión sobre instruir o formar. El obrero polivalente, la escuela como acumulación primitiva de capital humano, imperativo de inserción laboral, presentación de uno mismo. Autonomía controlada del profesionista. Asimilar discursos, ahí me equivoqué, y situaciones de interacción. Entablar relaciones con clientes y proveedores. Adherirse a retóricas movilizadoras. Investigar y utilizar información en respuesta a exigencias de la empresa. Entonces, todas son actitudes, comportamientos que se orientan solo a la cuestión de funcionamiento dentro de un objetivo central de rendimiento, de resultados. La OCDE, el aprendizaje de por vida debe responder a varios objetivos: favorecer la realización personal, especialmente enriquecer el ocio, en particular durante la jubilación, reforzar los valores democráticos, animar la vida colectiva, mantener la cohesión social y favorecer la innovación, la productividad y el crecimiento económico. Los servicios educativos. Se acrecenta el mercado competitivo, imperio del rendimiento, oferta a individuos colectivos, suministro sin lógica política de igualdad. El bien de capitalización privada. Las familias invierten en sus hijos. Lo voy repitiendo, pero con diferente sentido, ¿no? Competencias juzgadas como indispensables, asumida como buena inversión, de reglamentación. Bueno, esa lámina ya la puse allá.
lo que fue paulatinamente pasando a la poca intervención. Esta cuestión de Chile también la puse allá. El tipo particular de empresa también lo había puesto en las otras presentación. Pero quiero ir a una parte que solo está aquí, verás. De la excelencia, ok, hasta aquí me había quedado. El auge de financiamiento privado, la eficacia, el control de... Sí, todo eso ya había quedado. Bien. Un tema que me falta señalar, voy a ver si está aquí, en esta lámina, es el de las licencias, ¿no? Las patentes, las licencias. El neoliberalismo alinea o establece como premios o puntos de llegada del servicio educativo, el de que el objeto de la educación, voy a decirlo así, llegue a hacer uso, digamos, personal del servicio educativo en términos de que pueda adquirir o las patentes, ¿no? Es decir, producir un invento que pueda ser registrado como tal y que confirma, digamos, la propiedad privada de una materia gris, es decir, de un producto intelectual, que es decir, el capital cultural puede ser convertido en una mercancía y hacer usufructo de él en términos de la licencia, la patente, lo que lleva a una organización del saber en bibliotecas, en repositorios y a un desenlace, digamos, de la educación como empresa, ¿no? Es decir, que produce algo, produce la patente, da ese producto. Es la universidad fabrica algo. Entonces, y tiene al resto de personal fabricando esa mercancía que es la patente o la licencia. Lo cual, esa licencia, pues, entra en las empresas del mercado, las empresas que reúnen, digamos, estas patentes y las distribuyen. Empresas distribuidoras y también las revistas con patente, con artículos que tienen su patente, su licencia, es distribuida a través de... Actualmente existen 5 empresas transnacionales que recogen según los rankings, según los rankings le dan el valor, digamos, a esa mercancía, el precio, digamos, de esa patente que había que pagar y hacer usufructo de ella en la distribución en los repositorios. Entonces, pero ya es el negocio de ella, el comercio, digamos, ¿no? O el repositorio. Por ahí lo tenía entre las diapositivas que se me escondieron por ahí. Bien. Ahí está, pues, este análisis y le doy el espacio a la discusión. Pues si pueden, no sé quién va a tomar ahí la batuta en cuanto a las participaciones. Si quieren que me devuelva a las diapositivas, pues lo haré ahí en la medida de lo posible. Ya ven cómo está la cuestión. Pues bien, cedo la palabra ahí. ¿Quién vaya a moderar? No sé si Abril o Alberto. Muchas gracias, maestro Gracias. Jesús Ibarra. Muy interesante su Gracias. ponencia. Se abre un espacio de discusión, de participaciones, preguntas, dudas. Adelante. Sí, pues una felicitación para el maestro Jesús Ibarra Carmelo, que estuvo muy interesante su exposición. Si gustan hacer algún comentario. Yo quisiera intervenir con las lecturas que envió el maestro Carmelo, que son sumamente relevantes. La primera es un texto del mismo Pierre Bourdieu que se llama Una utopía razonada. 2 puntos, contra el fatalismo económico.
ya el término mismo, ¿no? El título nos está moviendo a una interesante provocación. Es decir, el autor señala que vivimos en un economicismo, ¿no? Todo se resuelve con dinero, para el dinero y con el dinero. Y eso nos lleva a un fatalismo del capitalismo neoliberal, un realismo económico basada en la ley del máximo beneficio, de obtener a toda costa ganancia. Entonces, esa razón neoconservadora es la prevaleciente actualmente. Y nos dice el autor que se refuerza a través de los medios de comunicación, de la escuela misma, como vimos con el maestro Carmelo, en el sistema educativo, a través de beneficios, ¿no? y premios. Entonces, este fatalismo económico, o economicista, yo lo entiendo como un determinismo. Es decir, ya no se puede hacer otra cosa más que sobrevivir en este mundo, ¿sí? Del mercado financiero. En ese sentido, Bourdieu contrapone una propuesta basada en la obra de Ernst Bloch, un filósofo alemán sobresaliente, tan sobresaliente que él está dando una conferencia precisamente en el Centro de Estudios Ernst Bloch, ¿sí? De Alemania, donde recibe un homenaje, el mismo Pierre Bourdieu. Entonces, parte de ese principio de, digamos, de una utopía razonada. Es decir, si ustedes quieren intervenir, me dicen, ¿eh? Yo nomás estoy haciendo una especie de comentario, ¿no? A esta lectura. Ese utopismo razonado implica una crítica precisamente, ¿no? A esta lógica neoliberal, a este fatalismo económico. ¿Por qué? Porque Bourdieu nos dice no solamente es un pensamiento, ¿sí? No solamente es una política, ¿no? Neoliberal, una teoría neoliberal, sino esa descansa, ¿no? Ya en una práctica, ¿sí? En una institucionalización de ese pensamiento neoliberal. Y tiene como consecuencia, ¿no? Este mundo neoliberal en el cual vivimos, pues una gran cantidad de problemas, ¿no? Por ejemplo, un masivo desempleo, lo dice Bourdieu, una masiva migración indocumentada. Otra de las consecuencias es la delincuencia juvenil, el crimen, las drogas, el alcoholismo, los suicidios se han elevado en todos los países, incluso en los países altamente desarrollados. No sé si saben ustedes que Suecia, que es un país con un nivel de bienestar mayor que incluso de los Estados Unidos, hay un alto índice de suicidios. En Corea del Sur también se han incrementado los suicidios. Entonces, esto nos dice pues que las cosas no están bien, ¿no? En esta sociedad neoliberal en la cual estamos viviendo. Entonces, ante esa situación desalentadora, dice Bourdieu, sí hay alternativa, ¿no? Por ejemplo, Margaret Thatcher esbozó esa famosa frase de que no hay alternativa, no puedes buscar alternativa, te tienes que conformar con lo que existe, ¿no? Una especie de condena, ¿sí? De fatalismo, precisamente, que no hay vuelta de hoja. Pero Bourdieu sí, Bourdieu, a partir de su análisis acucioso, presenta ese razonamiento, digamos, ese razonamiento emancipatorio, ¿sí? De liberarse, pues, ¿no? De las condiciones establecidas. Entonces, ante ese determinismo, él contrapone precisamente un utopismo, ¿no? Ahora bien, la utopía, nosotros sabemos desde la época de Marx, está considerada como ese mundo imaginario, pero inexistente. Una utopía, es una utopía, ¿no? El querer ser tú millonario. O sea, es un sueño guajiro, pues. Así se considera tradicionalmente la utopía. Pero a partir de Ernst Bloch, ¿sí? De su Principio de Esperanza, una obra en 3 tomos, habla precisamente de una utopía racional, una utopía organizada, una utopía posible, en el cual, digamos, sí, un utopismo reflexivo, fíjense, dice, reflexivo, dice Bourdieu, contra el sociologismo, la imposición de las condiciones sociales en las cuales vivimos, podemos tener, ¿no? En virtud de un pleno conocimiento anticipado y consciente de la tendencia objetiva, la posibilidad objetiva y real de la época de un utopismo.
Y fíjense cómo lo refuerza él. Dice, un utopismo que anticipa psicológicamente una realidad posible. Es decir, a través de nuestro imaginario, a través de la búsqueda que nosotros hacemos de una manera rigurosa, calculada, metódica, bien preparada, poder generar un utopismo racional, es decir, no un sueño guajiro, sino realmente un utopismo que pueda presentar un camino hacia otra alternativa, que es la que vivimos. Entonces, esa es la situación, ¿no? Yo pondría, por ejemplo, el caso de Perú, con este presidente Castillo, que viviendo en condiciones miserables ya tenemos un gobierno, ¿no? Orientado hacia las causas progresistas. También tenemos en Chile este joven también está muy interesante, ¿no? Este nuevo presidente que está teniendo problemas sociales. Sí hay cambios, sí hay posibilidades de cambio. Y también antes en Bolivia, ¿se acuerdan del golpe de Estado de esa señora Añez, que ahorita está en la cárcel, financiada, ¿no? Por el gobierno de Estados Unidos? Ese golpe de Estado contra Evo Morales, pues vivieron unas condiciones muy difíciles, ¿no? Más de un año, ¿no? De una imposición, de una dictadura de esta señora. Entonces, Evo Morales tuvo que salir huyendo, llegó hasta México, recordarán ustedes, asilado. Bueno, después de ese descalabro, de ese golpe, de esa situación a la democracia en Bolivia, como decía Carmelo, ya se ha restablecido. No regresó Evo Morales, pero el MAS, el movimiento, ¿no? Donde el cual participa Evo Morales, ganó la presidencia con votación democráticamente y consensadamente. Entonces, sí hay posibilidades de cambio. Es lo que nos está proponiendo Bourdieu. Hasta aquí dejo mi intervención de esa lectura. Si gusta participar, compañeros. Ya. ¿Alguien quiere participar? Creo que Elvira, ajá, adelante. Ok, adelante. Ay, gracias. Me dejaste callada, Fernando. Ya hasta se me olvidó que era lo que iba a preguntar, pero bueno. Bueno. Sí, una de las cosas que me impresiona a mí de este sistema neoliberal, que lo comentaba el maestro, es sobre las certificaciones de la educación superior, que obviamente creo que ha hecho mucho daño, ¿no? Porque ahora hay que buscar que el alumno pase a como de lugar para que haya eficiencia terminal. Pues son alumnos que además que no están demasiado capacitados, no hay trabajo. Igual, ¿no? No van a encontrar trabajo. Y estas certificaciones es una cuestión económica. Mientras mejor certificación tenga una universidad, más recursos le va a llegar. Entonces, todo es desde el punto de vista económico. Eso me llama mucho la atención, principalmente por la consecuencia en el alumno. Sí. Sí, hasta ahí. Ah, bueno. Te gané la intervención, ¿no, Elvira? ¿Qué me puede comentar el maestro? A ver, ¿qué me puede comentar el maestro? El maestro Carmelo. Sí, Carmelo. De la certificación. Sí. Que estamos constantemente certificados nosotros, todo el tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. En la línea de que les estaba comentando de las licencias y de las patentes, ¿no? Efectivamente, las certificaciones, pues, es el negocio de las certificadoras. Pero estaba pensando en... Sí me escucho, algo que ¿verdad? puse, sí se escucha. Sí, escuchas. Sí. Bueno, no sé si se está escuchando de lo que yo estoy hablando, pero, en fin, de lo que se trata es de que el conocimiento, como lo puse en una lámina ahí, se estandarice, ¿no? Es la globalización como estandarización, como hay cierto lineamiento en el cual se considera como la calidad educativa. En el pensamiento de Bourdieu aparece como control, ¿no? El control de la evaluación en el sentido práctico de la utilidad que se encuentra estandarizada. Los controles de evaluación llevan consigo eso, pero también ejercer la dominación es el control de la libertad y la autonomía.
Es decir, al profesor, al docente, a la universidad, al colectivo de la educación, es el control de la calidad, es el control de las imposibilidades de decisión autónoma. Entonces, la pérdida de la autonomía, el liberalismo es la pérdida de la autonomía, de la libertad, de la autodeterminación. Y entonces, no se puede establecer solo si no está encauzado sobre los lineamientos de esta estandarización. Está en el otro libro, en la miseria de... El mundo. ¿Cómo se llama? El mundo. Sí, miseria del mundo. Entonces ahí está está en el inicio, en el artículo inicial de ese, que está por el Fondo de Cultura, ¿no, Fernando? Sí, el Fondo de Aquí. Cultura Económica está. De hecho, yo lo tengo en digital ahí. Sí, podríamos no, hacer un sitio para compartir. Sí. Es un mamotreto. Oye, si gustas mandarlo al correo de nosotros, por favor, para compartirlo con los compañeros. La miseria del mundo es una excelente obra de madurez de Bourdieu. De hecho, el maestro Jesús Enríquez va a exponer o dejó una lectura, ¿sí? Los efectos del lugar que viene en ese libro. Muy interesante. Además que es una obra colectiva, ¿no? Bourdieu, sí, es una obra colectiva, exacto. No solamente escribe Bourdieu, sino muchos investigadores. Sí, claro, son como 500 y tantas páginas, sí. Así es, muy bueno. Pues no sé si contesté la pregunta, pero igual se puede volver a formular. Ok. A ver, Elvira. ¿Sí quedó o hay alguna duda? U otra compañera, compañero. Eduardo tiene la mano levantada. Adelante, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Pues estuve escuchando ahí con mucha atención al buen maestro Carmelo y también la participación de Fernando Mancillas, otro gran compañero aquí, ¿no? Y me llamó mucho la atención la frase de Margaret Thatcher, ¿no? Eso de no hay alternativa. Es tremendo, porque me hizo pensar tanto en lo que dijo el profe Carmelo como lo que dice el maestro Fernando, ¿no? Porque algunas de las cosas que resultan de estas tendencias es el absurdo y el despropósito, ¿no? Y pienso en esa frase de no hay alternativa, porque entonces parece ser que para ella es un buen propósito decir eso. Claro. O sea, esa es la cosa, ¿no? O sea, el neoliberalismo, digamos, es provechoso para alguien, ¿no? Para los que pueden decir eso, ¿no? Como que no hay alternativa, se jodieron, ¿no? Pero, ¿y los otros? ¿No? O sea, los demás. Entonces me hace bastante abusivo, pues, por parte de ella decir que no hay alternativa. Y los despropósitos de estas tendencias, pues las podemos ver cada rato, ¿no? Efectivamente, lo que ya dijeron aquí. Y una de las cosas también que incluso que comentó la maestra es esa preocupación que tiene por el estudiante o los estudiantes. Hay un juez de menores en España, muy famosito por un decálogo que él pues tuvo a bien socializarlo, aunque no, dice él que no es de su autoría. Pero es el decálogo para formar a un pequeño delincuente, se llama, ¿no? Y a veces como se les trata a los estudiantes en las universidades, como si fueran el cliente que tiene la razón, pues todo eso va encaminado, a veces así me parece a mí, quizás estoy siendo muy exagerado, pero me parece a formar un pequeño delincuente, ¿no? Un delincuente académico, ¿no? Donde se le recoge todo lo que deja tirado, donde se
sanitiza todo lo que agarra, donde se limpian sus platos y todo, pero no se le cuida de la basura que se mete al cerebro, ¿no? Entonces, me parece bien interesante lo que comenta el maestro Carmelo, y me quedo pensando, o sea, entonces, ¿hay algún lugar en el mundo donde se esté viviendo, por ejemplo, una universidad libre? Esa sería mi pregunta. Muy bien, Eduardo. Muchas gracias por tus aportes. Yo quiero también intervenir una opinión. Claro, maestro Sheikh. He estado al pendiente de este módulo 3, que sin duda alguna se circunscribe según la temática que se está abordando, que es sobre a 20 años de Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu. Nos estamos refiriendo sin duda alguna al campo, ¿verdad? Al campo de la educación. Y hay un esquema del poder o del dominio, a través de que se refleja en la educación. Y en ese esquema participan agentes que pueden ser maestros, estudiantes, ¿no? Que están en constante lucha, ¿verdad? Y cada uno de estos agentes posee un capital. Ese capital puede ser un capital cultural, puede ser un capital que muchas veces se refleja en el reconocimiento, que vendría a ser el capital simbólico, ¿no? Estos esquemas que viven en constante lucha por obtener, por aumentar los capitales, el capital del conocimiento, sobre todo, están en constante lucha y nosotros vemos también como otro de los términos que maneja Bourdieu es el del hábitus, ¿no? Como que vienen a ser los valores, ¿verdad? Que hay, que tienen los alumnos, el comportamiento, la cultura, la tradición, las tradiciones. También son importantes para tratar de explicar un poquito el concepto bourdiano, ¿verdad? Entonces, muchas veces a mí me llama la atención esto de la constante lucha por obtener mayor capital, ¿no? Mayor reconocimiento. El capital simbólico sería el reconocimiento. Pues alcanzaste un grado de educativo, una licenciatura, un doctorado, una maestría. También tienes un capital social, tus amigos, tus compañeros de clase, tus conocidos. Entonces te vas haciendo tú va aumentando tu capital, ¿no? Y es una constante lucha por obtener. Entonces, las instituciones también se presentan como el que pone las reglas, pues, ¿no? El que va poniendo las reglas y nosotros a veces estamos sujetos a esas reglas que las instituciones nos marcan. Entonces, muchas veces queremos romper esas estructuras, ¿verdad? Y de ahí que se hable, por ejemplo, de una educación crítica, ¿no? Y volviendo un poquito a la utopía de la que hablaba
el camino que debemos de seguir, pues, ¿no? Que nos da esperanza, pues, de cambiar las cosas. Todo esto a veces me está orientando ahorita al momento actual que estamos viviendo, me está llevando a la reflexión de el país o el nuevo gobierno que estamos teniendo, a la mitad del camino de un gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador y que trae como base fundamental el proyecto de la 4T, Cuarta Transformación. Me llamó la atención un aspecto ahora con la pandemia, donde tuvieron que abordar los problemas en cuanto a la falta de médicos y de especialistas en la pandemia, ¿no? De ahí que él planteaba, a partir de una necesidad, planteaba abrir más las universidades y solucionar los problemas que tiene, por ejemplo, en concreto el país de México. Pero yo pienso que también todos los países han de tener, muchos de los países han de tener ese problema de falta de profesionistas de la salud que atiendan a las comunidades, porque hay comunidades donde los servicios médicos están muy precarios. Entonces, ahí a mí me lleva a reflexionar un poquito acerca de que la crisis o la falta, la necesidad está llevando a formar profesionistas que atiendan esas necesidades, ¿no? Y me parece importante la lucha que hay ahorita que plantea la antítesis del neoliberalismo, o sea, lo contrario del neoliberalismo, que es más donde el Estado vuelve a tomar las riendas de la proyección educativa y la formación de nuevos profesionistas, al contrario del esquema neoliberal, ¿verdad? Donde hay control del mercado, hay control de las grandes compañías, de las grandes empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nada más son ideas, reflexiones que tratando de ubicar un poquito este módulo que sin duda alguna pienso que está circunscrito, según Bourdieu, al campo educativo, ¿no? A todo lo que tiene que ver con educación. Hasta ahí mi intervención. Disculpen, es que a veces no acomodo bien las ideas, pero es una intuición, ¿no? Me estoy llevando por la intuición. Bien, bien, maestro. No, maestro Sheikh, muy interesante su participación, muy creativa. Sí, sí. No se disculpe, está muy bien. Tanto también como la participación de la maestra Elvira y maestro Eduardo. A propósito de la pregunta de Eduardo, sí hay una universidad, Eduardo. Debe de haber varias, ¿no? Pero la que yo ubico es la Universidad Popular de Caen. Caen es así como C-A-E-N. C-A-E-N, Caen. Esa universidad está en Francia, en Normandía. Y esta Universidad Popular de Caen la fundó el filósofo Michel Onfray. Universidad Popular de Caen se llama. Y fíjense lo interesante. En esta universidad la participación es libre y gratuita. No se cobra. No importan ni la edad ni los títulos. No hay inscripciones, ni notas, ni certificados. Los cursos son semanales y tienen una duración de 2 horas con una primera hora de exposición y una segunda hora de discusión.
La Universidad Popular de Caen es una idea colectiva y no personal, que tiene un equipo de 18 participantes que ofrecen 123 cursos por año. Yo sugeriría a los compañeros, fíjense que tengo la inquietud y la compartía con el maestro Alberto, de que si pudiéramos abrir un WhatsApp, aunque fuera temporal el mismo día de hoy, un WhatsApp del seminario, porque podemos mandar muchas lecturas y muchas referencias inmediatamente, ¿sí? Yo abrí un WhatsApp en mi grupo de clase y estamos en clase y estamos mandando información. Si quisieran, si gustaran, con los correos que tenemos, elaborar un WhatsApp, le digo porque yo tengo el link de la Universidad Popular de Caen, por si les interesaría entrar. Está en Francia y es muy interesante, ¿sí? Y del filósofo Michel Onfray, que se ha metido mucho en la educación, pues él es fundador de esta universidad. Le recomendaría muchas lecturas que están en PDF en internet. Michel Onfray es un autor similar, digamos, a Pierre Bourdieu. Vivo todavía, ¿no? Es joven. Michel Onfray tiene un libro que se lo recomiendo mucho. Por eso quisiera que hubiera un WhatsApp para mandarles el link, ¿no?, de estos libros. Una se llama Política del Rebelde, Tratado de Resistencia e Insumisión, por Anagrama 2020. Y así tiene muchísimos libros. Michel Onfray tiene libros sobre educación. Es un filósofo francés, nacido en 1959, con más de 50 títulos, la mayoría publicados en Anagrama. Michel Onfray. Así está, ¿no? En la duda. Entonces sí hay, Eduardo, una universidad popular de Caen en Francia. Ok, gracias. Por si quieres ir. Ajá, está Oye, bien. Eduardo, fíjate que yo tengo esa utopía. Alguna vez así ir presencialmente. Ir a hacer un viaje especial a Francia, París y luego irme a la Normandía, a Caen, ¿no? Para ir y estar ahí sentado, ¿no? En una clase de Michel Onfray. Oh, sería fabuloso. Sí, sí, ¿por qué no? No hay que perder la utopía, ¿no? Así Ay, es. yo tengo una pregunta. A ver, ¿Cuál fue la pregunta? pues Que no sé. estás... Ah, La pregunta de Eduardo es que si había una universidad que no fuera neoliberal, ¿sí? ajá. Que no fuera en estas condiciones que puso el maestro Carmelo. Ahorita la mayoría, ¿no?, para no decir la totalidad de las universidades en México son bajo un sistema neoliberal, todas, ¿no? Pero entonces Sí, ya hay es, universidades diferentes. ajá, es que estaba pensando, digo, no, obviamente está, digamos, dentro con algunas cosas, con un pie en el sistema y el otro fuera, ¿no? Pero aquí en México están las universidades interculturales, Ah, sí, que, claro. ajá, que si bien pues tienen maestros que son doctores y que están en el SNI, etcétera, etcétera, que es parte de este sistema neoliberal, pero sí tienen otra filosofía de la educación y los alumnos, casi la gran mayoría son, pues casi la gran mayoría son alumnos indígenas, pero también hay de todo tipo de alumnos, ¿no? También hay alumnos mestizos y me parece que es bueno, lo poco que la conozco, o hasta donde yo conozco, sí tienen un sistema educativo muy diferente y los alumnos sí son muy críticos. Yo en alguna ocasión fui a dar una plática y la verdad sí, sí tienen muy claro, los alumnos tienen, igual los maestros, pero los alumnos tienen muy, muy claro cuál es qué es lo que están haciendo, hacia dónde quieren ir y cómo quieren ir. Pues bueno, puede ser un medio ejemplo, ¿no? De esto, es todo. Sí, gracias, Elvira. Sí, claro. También en México, ¿verdad? ¿En qué ciudades están, Elvira? He visto por ahí, pero ya no recuerdo en qué ciudades están estas universidades interculturales. Pues sé a la que yo voy, está en Mochicahui y está ahí a 10 minutos de Los Mochis, en Sinaloa. Pero sé que hay creo que hay en Oaxaca y recientemente hay una aquí en Baja California, en San Quintín.
Todavía no la conozco, pero pues espero conocerla pronto. Claro. En Mochicawi tienen sociología, por cierto. Aquí en San Quintín no. La licenciatura, Sí, licenciatura en sociología. allá en Sinaloa. Sí, Y en San Quintín, en San Quintín que yo sepa no tienen sociología. ok. Por cierto, una de las maestras de Mochicawi va a tener conferencia con la Asociación de Sociólogos el próximo jueves. Y luego pues les mando la invitación o te la mando a ti para que se la mandes a los demás. O si hacemos el chat, pues mando la invitación ahí porque pues puede ser interesante, ¿no? Una educación intercultural. Sí, claro que sí, la recibimos. Con todo gusto. Ok. Muy bien. ¿Otras intervenciones, compañeras, compañeros? Estamos en tiempo todavía para cualquier participación. Yo, maestro. Adelante. Maestro, disculpe, yo quería intervenir otra vez. Recuerdo yo que en años pasados eliminaron la materia de filosofía de las escuelas, de los bachilleres o las secundarias, no me acuerdo bien. Pero dentro de los nuevos planes de estudio habían eliminado esa materia. Y lo vi yo como algo, como yo llevé filosofía en la prepa, a los filósofos. No sé si ustedes saben si en la actualidad ya está incorporada esta materia a los planes de estudio. No sé si tengan esa información. Muy bien. Eduardo, ¿o quién más quiere participar? Sí, yo. Adelante. Pues mi participación es como siguiendo esta idea de los despropósitos que genera las tendencias de la economía, como decía el maestro Carmelo, ¿no? Les quiero leer el decálogo del que hablaba, para ver si les suena a los maestros aquí presentes. Sobre todo, tomando en cuenta, por ejemplo, los reglamentos escolares, ¿no? Si pudiéramos hacer como una reflexión del trasunto de los reglamentos escolares. Hay mucho ruido, oigan. Hay algo de ruido. A ver si pueden cerrar el micrófono, por favor. Max. Creo que hay un ruido ahí persistente. Sí, yo no sé si alguien está moviendo mucho su micro y no me deja escuchar. Bueno, entonces, a ver si puedo continuar. Entonces, miren, es que yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Pero me ha tocado ser víctima, digamos si la palabra suena extraña, ¿no? Pero me ha tocado, pues, vivir la experiencia de las consecuencias de estos pensamientos donde parece ser que el cliente tiene la razón. Pero de manera desproporcionada, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque siempre se está como preservando a este factor que juega dentro de la educación, que es el estudiante. No es el único factor, no es el único agente importante, pero bueno, suele ser como el de máximo cuidado, por decirlo así. Yo no digo que está mal, pero el problema es que se malinterpretan muchas veces las cosas, ¿no?
Entonces, miren, yo no sé si les vaya a sonar, por ejemplo, al pensamiento de cualquier jefe o jefa de departamento. Fíjense. Voy a parafrasearlo, ¿no? Porque ese decálogo está dirigido, se llama decálogo para formar de tu hijo un delincuente. Bueno, entonces vamos a parafrasearlo, decir decálogo para formar de un estudiante. Pues fíjense, comience desde que ingresa dándole todo lo que pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. 2. No se preocupe por su educación ética o espiritual. Espere a que salga y se encuentre con el mundo para que encuentre la mayoría de edad y pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto lo animará a hacer cosas más graciosas. No le regañe ni le diga que está mal algo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado. Mochilas, zapatos, libros, computadoras. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizadísimos. Pero no de que su mente se llene de basura. Tiene todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de ¿Puede cerrar su micrófono, por favor? Hay una ambulancia ahí, qué bárbaro. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían producirle frustraciones. Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra él y que de verdad quieren fastidiar. Yo no sé si les suene estas historias, ¿no? Pero a mí me ha pasado. Gracias. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más? Sí, yo, Fernando. A ver, adelante. Sí, recuerdo que desde hace 2 años está o más, bueno, con este nuevo gobierno, creo que ya lo logró, de introducir la materia de filosofía en las escuelas y la materia de ética desde la secundaria y una materia y civismo en la primaria, porque efectivamente son materias que habían desaparecido de los planes de estudio y pues, y efectivamente pasan cosas, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, ay, sí es cierto lo que dijo Eduardo, se malinterpreta la importancia del alumno y a veces al maestro le quitan importancia simplemente, ¿no? Entonces, hay precarización del trabajo del docente y pues sí, muy chiqueados, pero en mala onda los alumnos, porque no leen y no hay exigencia, o hay exigencia de parte del maestro, pero a veces las mismas coordinaciones o los directores de las facultades son intocables los alumnos. Si no quieren leer, pues esfuérzate más, pero no les exijas que lean. Y sí, creo que sí se malinterpreta. Y pues es que me surgieron de repente así como ideas, principalmente lo que decía el maestro ahora a mitad del camino y con la pandemia que tuvimos, ¿no? La emergencia sanitaria que tuvimos los 2 años anteriores, cómo se descubrió la falta se descubrió bien entrecomillado, porque pues todo el mundo lo sabíamos, ¿no? Pero cómo hacían falta médicos y médicos capaces y capacitados, aparte de las instalaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso tiene mucho que ver por la educación pública y cómo se intentó privatizar la educación. Entonces, por supuesto, pues hubo escasez de médicos, ¿no? Y escasez de médicos
es como una bola de nieve, porque entonces el sistema de salud está mal y también ves la pobreza y marginación y etcétera, etcétera. Y que ahorita, pues me parece muy bien que se hayan abierto más universidades, porque pues creo que son necesarias. Esperemos que la calidad esté a la altura, ¿no? de nuestras necesidades. Y es todo lo que quería comentar. Bien, gracias, Elvira. Compañeros, faltan 14 minutos para la 1. Un anuncio, por favor. El próximo módulo 4 va a ser impartido por el maestro Jesús Ángel Enríquez, del Departamento de Sociología de la Unison. Es un tema también muy interesante. Se llama Acerca de los efectos del lugar y tiene lecturas muy pertinentes como Efectos del lugar de Pierre Bourdieu del libro La miseria del mundo. Es un capítulo pequeño de 5 páginas, muy interesante. Se va a enviar, ¿no? Esta lectura. También está otra lectura muy interesante de Marta Rizzo, que se llama Conceptos para pensar lo urbano, el abordaje de la ciudad desde la identidad, el hábitus y las representaciones sociales. Y finalmente otra lectura muy sugerente de Bacán, que fue colega y discípulo de Bourdieu, otro sociólogo francés, Loïc Bacán, que se llama Bourdieu viene a la ciudad. Pertinencia, principios, aplicaciones, de la revista Eure. Entonces, esperen alguna de esas lecturas y el próximo módulo, próximo seminario es el martes a las 11, con la exposición del maestro Jesús Enríquez. Si tienen alguna duda sobre este o alguna otra cosa, adelante. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Si no, los esperamos con todo gusto el próximo martes a las 11. Beto. Maestro, la siguiente sesión sería el martes. Ajá, el martes igual. Todas las sesiones van a ser a las 11 de la mañana por Zoom. En este mismo link. El link no va a cambiar nunca. Siempre va a ser el mismo link. Ok. Ay, yo sí quiero comentar algo, Fernando. A ver. Adelante. Sí, no sé por qué me cuesta tanto trabajo entrar, pero ahora pude entrar con el último correo que habían enviado. No sé si cambió la clave o qué, pero con el último correo ya pude entrar. Si nos envían la liga nuevamente junto con las lecturas, está perfecto, porque solamente así he podido entrar con, no sé si son nuevos links o qué, pero me cuesta trabajo con el primer correo. No, no hay nuevo. No, siempre es el mismo. el link, No sé por qué. no, el link siempre, en cada sesión es diferente. Y yo procuro enviarlo un día antes, lo más tarde posible, precisamente para evitar ese tipo de situaciones que comenta la maestra. Lo que puedo hacer es mandarlo un día antes, lo más tarde, y justo minutos antes de empezar la sesión. Gracias. Perfecto. Gracias. Gracias y adiós. Nos vemos el próximo martes. En un rato mando las lecturas, quizá por la tarde, las lecturas del próximo módulo del martes. ¿Sale? Muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Nos Buenas vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Bye, muchas gracias. Luego. Felicidad, Carmelo. Gracias, gracias, Felipe. Vale. Carmelo, una maestro. calurosa felicitación. Gracias, Sí, cómo no. Felicidades al maestro Carmelo. gracias, gracias. Saludos, Carmelo. Un abrazo. Gracias, Eduardo. Gracias. Felicidades, maestro. Buenas tardes. Felicidades, Carmelo. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, Hasta el martes. El Hasta el martes. martes. Entonces me retiro. Nos de vemos. ese Bye. momento. Luego. Vamos, Bye. Max, ya te puse asistencia. Gracias. Al que le puse falta fue a Fernando Mancillas. Llegó 30 minutos tarde. Pues sí. Tuve problemas para entrar. Ya Doble estaba- falta. ya estaba a las 11.